de esta obra, este ensayo que acaba de publicar el señor Bernardo Vega, economista, el señor economista Bernardo Vega e investigador histórico. Esta obra se llama Las dolorosas elecciones de 1994, las dolorosas elecciones de 1994 y su coincidencia con el embargo contra Haití. Ensayo histórico, el ensayo histórico. Entonces, ¿qué cosas? Aquí hay algunas cosas importantes, pero debo decir que cuando me refiero a un ensayo cuasi histórico, lo que estoy significando claramente es que no alcanza la categoría de un ensayo histórico. No llega a ser un ensayo histórico, porque cuando hablamos de historia estamos hablando de indagación, estamos hablando de registro y estamos hablando de explicación de los hechos que tiene que estar sustentada en documentos. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta obra de Bernardo Vega? Tenemos opiniones sustentadas y avaladas por opiniones. Nada que esté avalado por documentos. Y entonces, eso lo hace acercarse un poco a lo que pudiera ser un ensayo histórico, pero no alcanza el ensayo histórico. ¿Qué es lo que planteamos? Que mucha gente te dice una serie de cosas sobre la historia, pero son opiniones. Todo lo que se plantea en base a opiniones que no alcanza sustento, eso es opinión. Entonces, ¿qué ocurre? Vámonos a ponderar algunas cosas, digamos, positivas y algunas cosas que a mí me parecen de entrada inconsecuentes. De entrada inconsecuentes. Lo primero es que Bernardo Vega, pues, inicia a Balaguer en la política. Él lo inicia, el Balaguer que él recrea aquí, inicia su actividad política a los 24 años en mítines trujillistas. Y entonces ahí la gente identifica a ese orador con la expresión "qué gallo que pica", etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, en términos intelectuales, es deshonesto. Ahí hay una deshonestidad intelectual porque los inicios de Balaguer nadie lo puede ubicar en el trujillismo. No. Los inicios de Balaguer no son junto a Trujillo. Es decir, Balaguer inicia en la política de la mano de Rafael Estrella Ureña. Y sus primeros mítines no fueron mítines de endoso a una dictadura ni al trujillismo, sino de repudio a la primera intervención norteamericana en la República Dominicana. Entonces, ¿qué ocurre? Que don Rafael Estrella Ureña, todo el mundo sabe que es el que encabeza el golpe de Estado contra Horacio Vázquez, el famoso 23 de febrero, lo que Tomás Hernández Franco llamó como la revolución más hermosa que se haya producido en la República Dominicana. Entonces, Balaguer, desde luego, es parte del grupo, de la gente de Estrella Ureña. Después de la ruptura de Estrella Ureña y Trujillo, pues él permanece en responsabilidad del Estado y continúa su actividad política, pero él no inicia su actividad política en mítines trujillistas como trujillista. Eso no es verdad. Y eso cualquiera que escriba, porque hay gente que no tiene, digamos, la profundidad y escribe, pero una gente como Bernardo Vega, realmente eso no es otra cosa que deshonestidad intelectual
al arrancar por ahí, porque usted puede obviar un episodio de la vida de una persona si no es importante. Si no es importante, pero eso es trascendente, porque ya ahí estamos hablando, ya con el solo hecho de esa mutilación, estamos hablando de un sesgo considerable, de un sesgo bastante considerable. Pero bueno, de todas maneras, hay una serie de cosas aquí que se plantean. La palabra clave aquí es quid pro quo. ¿Por qué? Porque este acontecimiento de las elecciones de 1994, y creo que es uno de los aportes más importantes que hace Vega en esto, coincide con el embargo a Haití para derrocar a los militares encabezados por Raúl Cedrás, que dieron el golpe de Estado contra Aristide y tratar de devolver a Aristide al poder. Entonces resulta que se producen las elecciones y Estados Unidos, con su doble moral, porque Balaguer nunca planteó el quid pro quo, pero como Estados Unidos siempre se ha manejado con una doble moral, la propia prensa americana entendió que se estaba planteando un quid pro quo, es decir, un desentenderse del supuesto fraude que se había producido en las elecciones dominicanas para que República Dominicana colaborara con el embargo total a Haití, que se acusaba que la República Dominicana estaba violando el embargo porque los haitianos se seguían supliendo de combustible dominicano, entonces, del combustible a través nuestra. Y Estados Unidos quería que eso se suspendiera de manera total. Entonces ahí se produjeron esos acontecimientos. Una de las cosas por las que esto no alcanza la categoría de ensayo histórico es porque don Bernardo ha tenido una virtud que en esto no está, que aquí no está. Aquí no está. Una buena parte de su obra, él ha escrito 78 libros, una buena parte de su obra está documentada está avalada por documentos desclasificados de los archivos de los Estados Unidos. Aquí no hay documentos de archivo y él dice por qué. Aquí no hay ningún documento de archivo porque resulta que los archivos que corresponden a los acontecimientos de 1994 todavía no están desclasificados. Por lo tanto, no hay nada que esté avalado en documentos oficiales aquí en esas opiniones, y él explica qué lo hace, por qué él se apresura a hacerlo. Él dice que lo hace, bueno, porque ya yo tengo 84 años y yo no puedo darme el lujo de seguir esperando. Entonces, lo que fuimos a buscar este libro, que inmediatamente dijimos, no, por ahí tiene que haber documentos desclasificados. Cuando usted los revisa, no lo hay, y él explica por qué no lo hay. No lo hay. Es decir, aquí esto no tiene aval en documentos. ¿Qué avala, por ejemplo, que hubo un fraude contra Peña Gómez? Bueno, cuando él están avalados en opiniones del mismo y están avalados de opiniones de otras personas. Entre esas otras personas, una de las cosas que él cita aquí, está un libro de Juan Bolívar Díaz que se llama El trauma electoral de 1996. Entonces, en el trauma electoral, Juan Bolívar Díaz dice que se dislocaron a 25 personas por mesa. O que una dislocación de esa cosa. Cuando usted va y busca a Juan Bolívar, porque yo leí la obra de Juan Bolívar no documenta eso por parte. Es decir, eso está tan bien documentado como la afirmación que él hizo posteriormente. Acuérdense que Juan Bolívar planteó que aquí a más de 300,000 dominicanos se le había despojado de su nacionalidad. No hay un solo haitiano que haya sido despojado de su nacionalidad. No hay un solo. Bueno, él planteó que a 300,000. Bueno, con esa misma base, él planteó lo de la dislocación, es decir, que se habían dislocado electores. Eso se planteó en el 94 y lo repitieron varias personas, pero no hay realmente ni en esta obra ni en lo que se ha publicado demostración de eso. Por lo tanto, no pasa todavía de ser una afirmación. Entonces,
entre otras cosas interesantes, por ejemplo, yo me asusté un poco con la obra, porque de repente, estoy, ya cuando voy un poquito avanzado, me voy percatando, digo, pero ven acá, una buena parte de la gente que intervino en este proceso se ha ido, pero una cantidad impresionante de personas, y no por el tema de la edad, algunos ha sido por el tema de la edad. Cuando ya voy bastante avanzado, digo, bueno, déjame de aquí en adelante ir anotando nombres. Y me he parado en 50 y pico, que Eduardo Latorre, Aristide Taveras Guzmán, estoy hablando de gente que han fallecido, que tuvieron y están citados en esta obra con participación en los acontecimientos. Eduardo Latorre, Aristide Taveras Guzmán, Norge Botello, García Lizardo, que fue presidente de la Junta, Germán Emilio Ornes, Rafael Herrera, Agripino Núñez Collado, Hugo Tolentino Díaz, Guaroa Liranzo, Miguel Coco, Mario Ritbitini, Dona Ricabral, Manuel Guaroa Liranzo, bueno, ya cité a Guaroa Liranzo, Ramón Pina Acevedo, Julio Brea Franco, el doctor José Rafael Abinader, Yotin Curi, Carlos Morales Troncoso, Peter Morales Troncoso, Jacinto Peinado, Peña Gómez, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Tirso Mejía Ricard, el padre Arnáez, Manuel Berger Chupani, Atué de Can, etcétera, etcétera. Pero eso es al azar. Eso es al azar. Entonces, esa tal vez fue una de las cosas que precipitó a Bernardo, porque cualquiera se precipita y dice, pero ven acá, de estos acontecimientos aquí, que es un acontecimiento de ayer. Todo lo que estábamos aquí, estábamos haciendo comentarios y ya estábamos en los medios activos frente a esos acontecimientos. Y fíjense que una parte importante de los actores ya no están planteándolo del carácter tan efímero de la vida. Hay otras cosas ahí importantes. Una de las cosas que más me interesó fue a lo que escribió Kiko Tabar sobre el 2 y que ya después lo citaremos. Pero en conclusión, ayuda bastante la memoria. Refresca sobre muchos acontecimientos. Este señor que él cita, el señor Michael Scott, Michael Scott, fue aquel funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos que después de la reunión con Balaguer dijo que le lanzó el dardo de los partos. Aparecen testimonios de él, no documentos, porque Bernardo conversó con él, pero estamos hablando de la memoria ya frente a acontecimientos un poco lejanos, y entonces eso realmente no da mucha precisión. Es buena, tiene su aporte, a pesar de estas cosas que hemos señalado.